con mucho más de Jesús Joven como yo. Hoy pues ya tenemos nuestro tema en esta tarde, que estoy segura que también les va a encantar mucho, como nosotros tenemos esa expectativa el día de hoy. Y hoy estaremos hablando sobre el feminismo con nuestros amigos de Jubil. Sí. Ya estamos ahí ya ansiosas. Estamos ahí. Sí. Entonces vamos a ver si ya tenemos a nuestra querida Sofía para comenzar nuestro tema. Hola Sofía, tardes. buenas tardes. Mucho gusto, qué honor estar aquí con ustedes compartiendo el día de hoy. Pues la verdad también nosotras, ¿verdad? También es todo un gusto tenerte con nosotros acá y que nos traes un tema muy importante, ¿verdad? En estos tiempos en específico. Así es, bienvenida hoy a Jesús Joven. Y pues para comenzar, ya entrando ya de lleno, ¿cuál es el origen del feminismo, Sofía? Muchas gracias. Sí, es importante que podamos comprender un poco el contexto y la historia de dónde viene todo este movimiento feminista, que para ser muy honestos tuvo sus orígenes en valores y en fundamentos muy nobles. Desde finales del siglo XVII y ya en el siglo XVIII con mayor evidencia, las mujeres se levantaban con manifestaciones pasivas, pues de alguna forma levantaban su voz para derechos nobles como lo que es hoy estudios, sufragio, participación en medios de comunicación, participación incluso política y social, incluso derechos de propiedad, que si lo evaluamos muy objetivamente son derechos pues nobles en donde dignifican a cualquier ser humano y que sí, de alguna forma, pues es bastante válido que estas mujeres que levantaron su voz hoy, nosotras que vemos, pues en el cast estamos todas mujeres el día de hoy, eso es bastante positivo porque estamos impactando a la sociedad de manera positiva y todo esto es gracias a esas mujeres que en su momento levantaron la mano y quisieron pelear porque de alguna forma sí hubo una pelea, discusiones sociales constantemente para que esto llegara a suceder, lo cual entonces vemos que en sus orígenes tenía mucha validez. Sin embargo, se ha venido degradando conforme va avanzando el tiempo y pues hoy vemos totalmente un movimiento radical que no necesariamente está fundamentado con razones nobles y que en sí dignifican al ser humano y principalmente a la mujer. Muy interesante, ¿verdad? Porque como tú bien nos lo explicabas, el origen, ¿verdad? Es bastante bueno, bastante justo y pues claro está, ¿verdad? Gracias a estos, ¿verdad? Orígenes, pues nosotras hoy pues podemos estudiar, podemos estar acá, ¿verdad? Y levantar la voz y pues qué bien que tengamos esto claro. Pero tú bien lo decías, ¿verdad? Pues actualmente, ¿verdad? No se está manejando pues de la manera correcta. ¿Nos puedes explicar tú cuál es el origen que actualmente pues está actuando de esta manera? De acuerdo. Sí, ahora lo podemos llamar de una manera pues distinta que se puede definir como feminismo radical. Que esto también ya lleva un poco de años avanzado y lo vemos pasando más o menos alrededor de 1914 con un personaje mujer que su nombre es Margaret Sanger, que empieza con un movimiento pues fundamentado en la sexualidad femenina y mucho de esto es lo que hoy vemos a través de estos movimientos radicales en donde se pide un derecho que no necesariamente está dignificando ni siquiera a la mujer. Lo vemos en las manifestaciones explícitamente como hay un tono destructivo y de rebelión. Y por otro lado, están atacando al tesoro más grande que posee la mujer, que es el hecho de que ella gesta vida en su cuerpo, ella es dadora de vida y a través de una mujer viene la vida del ser humano, cualquiera que sea su género, hombre o mujer.
Margaret Sanger es es la fundadora del International Planned Parenthood Federation, IPPF, mayor conocido. Es una organización que empieza desde ese entonces, 1914, a generar toda una agenda con mucho recurso financiero, donde muchos, incluso gobiernos y corporaciones grandes, con una intención doble de aprovecharse con todo lo que viene implícito en el feto, en cuando la mujer está gestando una vida, hay tanta riqueza orgánica incluso, no solamente espiritual, sino también todo este tema celular, que incluso lo fundamentan muy mal. En los libros de biología desde siempre se habla que el ser humano empieza desde el momento en que el óvulo es fecundado por el esperma. No es un cúmulo de células, ya hay un ADN que lo caracteriza como ser humano, y empieza todo este movimiento a través de esta organización, en donde empieza una educación que tenemos una ex feminista que ahora es católica, que lo llama el ciclo de poder. ¿En qué consiste? Todas estas organizaciones con intenciones financieras incluso, muchos de esos también con ideologías raciales, es decir, se maneja mucho el término de control poblacional y todo esto que vemos muy ahora de primera mano en las noticias. Pareciera muy normal, pero no lo es. Hay un ciclo de poder en donde políticos y organizaciones destinan grandes cantidades de dinero, incluyendo la ONU, incluso para financiar toda esta campaña ideológica, porque eso es lo que es hoy en día. El feminismo radical es una ideología que está bien comprada por las masas, porque también dentro del ciclo del poder no solamente viene a lo financiero, sino viene el tema de los influencers, lo que todo el tiempo estamos escuchando y viendo en los medios de comunicación, artistas que tienen voz en la sociedad, en donde empiezan a justificar un problema que sí existe. Es cierto, las mujeres todavía hoy padecemos de muchas cosas a raíz de un machismo heredado, sin embargo, mal fundamentado, en donde yo soy dueña de mi cuerpo y yo decido qué hacer con él, pero no necesariamente estás dignificando primero tu cuerpo, ni mucho menos el que viene en camino, que es ese bebé que ya es un ser humano, que él también tiene derechos. Entonces, el ciclo de poder se cierra con todas estas activistas que se enganchan de alguna forma, porque como es una ideología, se enganchan también con una historia dura, probablemente con consecuencias de machismo en sus historias familiares, sociales, pero se vuelve una problemática sin resolver. Realmente las sociedades, me atrevo a decir, latinoamericanas un poco más, sin embargo esto está pasando en todo el mundo, incluso en los países desarrollados, las mujeres tenemos todavía que plantear muchos derechos, mucha dignidad que no recibimos desde nuestro hogar, imposiblemente, pero no necesariamente se está solventando con todo esto que el feminismo radical hoy propone, ¿qué propone el feminismo radical? Derecho al aborto, lo cual no se puede ni siquiera llamar de esa manera, no es un derecho para iniciar. El Papa, incluso en algunas intervenciones que ha hecho, es un asesinato directamente lo que sucede en un aborto. Y pues realmente hoy en día el feminismo radical ha desvirtuado realmente el propósito. Su origen fue muy noble, pero hoy en día hay conceptos equivocados, heridas todavía de la sociedad que tenemos que trabajar, y que es válido que nos dispongamos a escuchar, pero también a acompañar y a encauzar de manera correcta, porque hay muchos conceptos equivocados entre todo este movimiento que se está dando.
Me gusta mucho lo que tú dices, que hay muchos conceptos equivocados y creo que nuestro deber siempre es informarnos, ¿verdad? Porque cuando nos llega otra información es cuando nosotros transversamos un poco esto y creo que nosotros siempre debemos de buscar fuentes verídicas para poder abordar este tipo de temas que en cierto punto también se vuelven delicados porque ya cambian el concepto totalmente. Y como tú bien lo mencionabas, qué bonito es que nos dignifiquen a las mujeres, pero de una bonita manera, de una bonita forma, de que nosotros estemos bien enterados de lo que es el feminismo, ¿verdad? Sino por otras voces, por dejarnos influenciar por otras personas, tenemos ese concepto equivocado, ¿verdad? Como tú bien lo mencionaste. Y creo que es nuestro deber informarnos de la mejor forma para poderlo abordar de la misma manera, ¿verdad? Ahora, Sofi, coméntanos cómo podríamos nosotros verlo desde el punto de la iglesia, cómo ellos abordan este tipo de temas. De hecho, Juan Pablo II desde 1980 hace una carta directamente destinada a las mujeres, a la dignidad de la mujer. Es importante que nosotros como católicos nos podamos informar también cuál es la postura de la iglesia sobre todo esto, porque sí hay una postura, sí estamos actuando, no estamos pasivos. Todavía hay mucho que trabajar. Nosotros que estamos dentro podemos aportar muchísimo, primero educando. Primero, nuestra postura no debiera de ser llamarnos primero feministas. Yo soy súper pro de la mujer. He participado en muchos congresos, incluso en mi entorno laboral. He estado participando en programas donde se dignifica a la mujer. En ningún momento viene la dignidad ligada necesariamente a la sexualidad, todo lo contrario. La mujer es dignificada también a través de su sexualidad. La maternidad es un regalo que está implantado en nuestra naturaleza y no la podemos negar. Somos esas gestoras de vida que, si bien hay contextos vulnerables en donde probablemente la mujer queda embarazada en un contexto no deseado, violaciones o edades muy jóvenes, realmente hay otras alternativas que la dignifican más, incluso dignifican más al ser humano que viene en camino y le ahorran muchísimas más heridas y consecuencias, porque eso es algo que no se habla. La consecuencia del aborto, la consecuencia de estar en una rebelión constante con el hombre, con el otro género, eso no nos está ayudando como sociedad, no está edificando mejores sociedades, ni corporaciones, ni iglesia. Todo lo contrario, nos está dividiendo, y lo primero que debemos de entender es de que somos seres complementarios. Nosotros necesitamos del hombre y ellos necesitan de nosotras. Y cuando comprendemos esa complementariedad, que es exactamente lo que resalta muchísimas veces el Papa San Juan Pablo II, en su carta, cambia nuestra perspectiva. Nosotras podemos impactar de manera directa al alma y al cuerpo del ser humano. Esa es nuestra responsabilidad como mujeres. Y qué mejor, nosotros los católicos estamos totalmente premiados en ese aspecto con nuestro modelo de cristiana, que es la Virgen Santísima. La Virgen María fue una mujer que no fue pasiva, todo lo contrario, se involucró en el ministerio de Jesucristo, su Hijo, se involucró en la formación de las comunidades posterior. Recientemente acabamos de pasar Pentecostés, en Pentecostés ella estaba allí, se estaba formando en las comunidades y era en un contexto donde no era muy idóneo, por
así decirlo, tenían pues mucho en contra en su momento los apóstoles porque estaban siendo perseguidos por ser seguidores de Jesucristo, y María estaba allí, estuvo en la cruz, es decir, fue una mujer no pasiva, todo lo contrario, fue una mujer activa, pero serena, segura de quién era y lo que podía llegar a impactar, no solamente en su hijo, en su familia, sino que en la sociedad. Y hoy en día, 2000 años y pico después, es la mujer con mayor poder. Incluso National Geographic saca un artículo de eso, es la mujer con mayor poder en la historia. ¿Y por qué? Porque se le premia por su virtud, por su apertura al hombre y a la vida. Ella recibe un hijo que no estaba esperando, y resulta ser el Salvador, ¿verdad? Qué mejor que disponernos a las inspiraciones primero del Espíritu Santo. Nuestra postura debe de ser siempre ser mujeres de oración, mujeres sensibles a las inspiraciones del Espíritu Santo, y normalmente el Espíritu Santo te mueve, normalmente el Espíritu Santo está creando en ti y eso nos lleva a actuar. Entonces, nuestra postura es seguir el mejor modelo, que es la Virgen Santísima, para empezar, y segundo, hablar, educar, amar, acoger. Son todas estas virtudes que vienen natas. Las mujeres traemos estas virtudes natas. No hay mucho que trabajar para nosotras para poder tener el amor, la acogida, el poder educar. Somos las que enseñan el lenguaje al ser humano. Es decir, rápidamente, siempre me encanta dar este ejemplo porque una vez venía de regreso en un viaje y en el sillón de atrás venía una familia en donde la mamá era colombiano y el papá era chapín, y estaban los hijos, y los hijos hablaban exactamente igual que la mamá, es decir, con tono colombiano, y el papá era chapín. Pero ¿qué nos dice eso? Los hijos maman incluso el tema del tono y manera de la mamá, a pesar de que haya un chapín. Ellos hablaban como colombianos. Entonces, la mujer posee muchísimo poder, lo debemos, y eso es un poder que es gracia, ¿verdad? Es un don que Dios ha querido así darnos a nosotras. Mucho tiempo se nos ha visto como el lado débil de la raza humana, pero es todo lo contrario. Pero nuestra invitación ahora es saberlo manejar, saberlo administrar, siempre guiados por el Espíritu Santo, como lo hizo la Virgen María. Sí, tienes toda la razón, ¿verdad? Abrazar nuestra feminidad, seguir el ejemplo de María, ¿verdad? Y abrazar nuestra fe, que tanto nos instruye, ¿verdad? Pues sin ir muy lejos, la teología del cuerpo, ¿verdad? Que es un regalo bellísimo que tenemos como iglesia. Y realmente te agradecemos infinitamente todo lo que hoy nos has instruido y, como tú dices, alzar la voz. Así que es momento de despedirnos y esperar